Imaginemos que estamos justo en el momento de decidir cómo organizar el contenido de nuestro próximo curso. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo organizar el contenido de forma no secuencial y qué pautas hay que tener en cuenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en mi canal vas a encontrar muchos temas que te ayudarán en el diseño y desarrollo de tus proyectos de e-learning. Así que te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video para que me apoyes. Cuando decimos que vamos a organizar el contenido de forma no secuencial, significa que nuestro curso podrá ser navegado de una manera divergente. Ahora bien, prefiero explicar esto con un ejemplo. Imagina que estás al inicio de una autopista y puedes decidir entre 3 vías por donde continuar. Cada una de las vías tiene diferentes itinerarios y rutas, diferentes obstáculos, puntos críticos, niveles y zonas que puedes considerar fundamental para tu recorrido. Ahora bien, vamos a centrarnos en la organización de contenido no secuencial y tomamos como ejemplo el que acabo de describir, el cual permite el paso por diferentes rutas o caminos para llegar a un punto final. Vamos a verlo así. Punto número 1. El curso debe tener una pantalla de bienvenida seguida de una de introducción, donde se encuentra toda la información básica de lo que tiene que aprender el usuario y cómo navegar. Punto número 2. Se introduce al usuario a navegar o a tener la posibilidad de navegar por diferentes temas. Pero el usuario puede escoger con cuál tema comenzar para aprender algo nuevo, qué temas no seguir si ya se han aprendido y cuáles temas repasar en el caso de tener conocimientos previos. También se proponen diferentes actividades y ejercicios con distintos niveles de complejidad. Lo fundamental antes de comenzar a organizar este tipo de contenido sería preguntarte: ¿qué deben saber los usuarios? ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuál es el contenido crítico que tienen que aprender? Un curso con navegación no lineal es aquel que puede estar organizado por categorías, por niveles o por temas. Igualmente, el contenido debe estar presentado de forma lógica, ordenada y que facilite la comprensión. Este tipo de cursos funciona muy bien cuando en una empresa los empleados, dependiendo de los años de experiencia, tienen distintos niveles de conocimientos, pero todos tienen que seguir la misma formación. Por ejemplo, el contenido organizado de forma no secuencial se vería como en esta gráfica. En la siguiente gráfica que tenemos como ejemplo, observamos que este curso tiene una pantalla de bienvenida, seguida de una de introducción. El contenido está organizado en 3 diferentes temas. Como pueden ver, el tema número 2 sí tiene una forma lineal. Aquí pueden ver que el contenido está organizado de una forma secuencial. Presentación del tema, luego todo el contenido primordial, seguido de una evaluación, como pueden ser también ejercicios, y al final cuenta con la conclusión. También la conclusión, recursos extra y un botón que pone regresar. Como pueden ver, el tema número 1 sí está organizado de forma divergente. En el lado izquierdo tenemos el contenido básico, ejercicios y al final la conclusión, y en el lado derecho tenemos un contenido más complejo que ya no es tan básico, presenta más información, tiene otro nivel de complejidad, seguido de ejercicios y al final de una conclusión. En este caso, como pueden observar en el tema 1, el usuario podría escoger por dónde comenzar si quisiera repasar el contenido básico que ya normalmente conoce, o de una vez escoge comenzar a aprender el contenido de mayor complejidad o el contenido que no conoce. Y como pueden ver, el tema 3 también presenta una organización divergente, una organización no secuencial. Tiene igualmente un contenido básico o un contenido complejo y el usuario puede escoger qué desea aprender seguido de conclusión. A ver, esto es seguido de conclusiones, pero esto es un ejemplo,
Esto es solo un ejemplo de cómo organizar el contenido de forma no secuencial, pero teniendo siempre como base la bienvenida que se le da al curso y luego la explicación de cómo el usuario puede navegar por diferentes temas. En este ejemplo, 3 temas diferentes. Todos llegan a una conclusión y a la vez todos pueden llegar a una conclusión final. Y al final de cada tema también podemos tener un botón que diga regresar y comenzar el curso desde el principio. Espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas utilizar a la hora de organizar el contenido de tus cursos de e-learning. En la cajita de descripción te dejo el vídeo anterior donde explico cómo organizar el contenido de forma secuencial. Ahora me despido y te invito a que compartas tus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo de este vídeo.